Hola a todos, soy Silvia. Hablamos de Isabel de Castilla o Isabel la Católica. Nace en Madrigal de Altas Torres, Ávila, el 22 de abril de 1451 en Jueves Santo. Considerada como la sierva de Dios y está abierta a la causa de beatificación. Hija de Isabel de Portugal, no confundir con la esposa de Carlos I de España y V de Alemania, ambos nietos de Isabel de Castilla, algo que veremos en otro vídeo. Volvemos con Isabel, cuyo padre es Juan II de Castilla, que había estado casado con María de Trastámara. Del matrimonio nace Enrique IV, heredero de Castilla. Isabel pasa a ser la tercera en línea de sucesión el 15 de noviembre de 1453, debido a que nace en Tordesillas su hermano Alfonso. Para ese entonces, el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, había otorgado ya la nulidad al matrimonio entre Enrique con Blanca de Navarra. Gran parte de su infancia Isabel la pasa viajando a la corte y será testigo de forma indirecta de las rivalidades y conspiraciones. En 1453 Isabel de Portugal es consciente de la popularidad que ha adquirido Álvaro de Luna y se ha convertido en un gran enemigo, con lo que hace uso de su influencia y el 2 de junio de 1453 Álvaro de Luna muere degollado en la Plaza Mayor de Valladolid. Isabel de Portugal sale victoriosa, pero en 1454, el 22 de abril, su marido muere en Valladolid. En su testamento, el heredero será Enrique IV, y si éste no dejará descendencia, pasará a Alfonso, y si ninguno deja descendencia, al fin a Isabel. La educación de Alfonso e Isabel será a cargo de Lope de Barrientos y Gonzalo de Illescas. La tutela sigue siendo de su madre, pero se limita a sujeciones. El rey sabía de los problemas mentales de su esposa, y más tarde tanto Alfonso e Isabel serán testigos cuando se refugien en Arévalo, Ávila. Allí Isabel conocerá a diferentes personas que la influyen durante toda su vida. Enrique vuelve a casarse, esta vez con Juana de Portugal, en 1455. Del matrimonio nace Juana, pero de pronto surgen adversarios y señalan a la niña como hija de Beltrán de la Cueva. Esto trajo una serie de consecuencias que podemos ver. El rey, dispuesto a establecer la paz y no ir a la guerra, lleva a cabo el Pacto de Cigales o de Cabezón, que consistía en la expulsión de Beltrán de la Cueva de la corte, el matrimonio de Juana y Alfonso, y después tendrá lugar la sentencia de Medina del Campo, que otorga la libertad a Isabel tanto para casarse como para salir de la corte. El pacto se anula y estalla una disputa de sucesión. Enrique busca alianza con Portugal mediante el matrimonio de Isabel con Alfonso de Portugal, pero ella le rechaza y los nobles que apoyan a Alfonso realizan la farsa de Ávila. Tras la muerte de Alfonso el 5 de julio de 1468, los nobles fijan su vista en Isabel. En ese mismo año, el 18 de septiembre, tiene lugar la Concordia de los Toros de Guisando. Isabel es proclamada como princesa de Asturias. Llegan las propuestas de matrimonio. Pedro Girón muere antes del encuentro. Enrique propone a Carlos de Viana, tío de Fernando de Aragón, pero este rechaza la propuesta. Carlos de Valois, cuya propuesta es rechazada por la propia Isabel, y finalmente se cumple lo deseado por el padre de Isabel y el padre de Fernando. Se lleva a cabo el matrimonio entre Fernando e Isabel con la oposición de Enrique. Pasan a la historia como los reyes católicos. Su frase, tanto montacortar como desatar, es en relación al nudo gordiano de Alejandro Magno. Isabel se niega a tomar posesión de la corona hasta la muerte de su hermano, y cuando ocurre recurre a los pactos de Guisando y conlleva una guerra de sucesión entre tía y sobrina. Juana pierde y se refugia en el monasterio de Coimbra, donde tomará los hábitos, siendo testigos Fray Hernando de Talavera y Díaz de Madrigal. Los reyes católicos son verdaderos católicos, más Isabel que Fernando. El matrimonio tiene un objetivo, la vuelta a la unidad política y religiosa que se había establecido con el reino visigodo tras el Concilio III de Toledo, cuando el rey Ricardero abjura de la herejía arriana y se une a la religión del pueblo, la católica. Dicha unidad se rompió con la invasión musulmana y el paso más importante para los reyes es la entrega de las llaves de Granada. El objetivo, alcanzar una unidad política y religiosa en el Estado, sin ser reyes secuestrados por los nobles ni tampoco dejar campar a la oligarquía municipal. Isabel y Fernando manejan la situación evitando un enfrentamiento simultáneo fatal para ellos. Se realiza la reforma de la Iglesia con doble fin cultural. Un ejemplo, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares por Cisneros, el tercer inquisidor, y disciplinar. Los obispos ya no serán señores feudales y atenderán a su clero. En España surge la Inquisición. Tiene su origen en las herejías nacidas en Francia. Defender la fe es el objetivo y se otorga la posibilidad de un juicio. Se invita a la conversión a aquel que lo desea, pero las diferentes reyertas hacen que la paz sea imposible y se produce la expulsión. Isabel no es una monarca al uso, se preocupa por su pueblo. Una muestra es la enmienda realizada para la protección de los súbditos en América. También fundará colegios para los hijos de los nobles, se preocupará por la mujer y abrirá hospitales. Se observa en su testamento la preocupación por los súbditos en América.